Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar sobre la comunicación celular. Mi grupo está conformado por Alex Dayana Montenegro, Paula Andrea Palacios, Claudia Esmeralda Rojas, Diana Milena Sánchez y mi nombre es Natalia Bertel. Vamos a presentarles el trabajo de comunicación celular donde entenderemos y analizaremos el proceso de la comunicación celular. Entendemos en comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información con el medio ambiente y con otras células. Una de sus principales funciones es la de adaptarse a cambios gracias a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un proceso que ocurre en todos los organismos que lleva a cabo en el interior del cuerpo y que ayuda a la regulación de variables fisiológicas. Estos nos permiten adaptarnos a cambios que en el entorno podemos regularmente y nos permitirá mantener el equilibrio estable. Por ello, el cambio de la temperatura, el pH, la tensión arterial, diferentes factores que podemos tener en el organismo. Dado caso que si no existiera la homeostasis, seríamos incapaces de adaptarnos al entorno, causándonos múltiples daños e inclusive la muerte. Entonces entendemos que existen varios tipos de células. En estas podemos encontrar las células unicelulares, y procariotas, como las bacterias, y las células eucariotas, como los protozoos. Vienen en medio acuoso del cual residen múltiples estímulos como son la luz, la temperatura, la acidez, cambios a nivel del medio ambiente, con la concentración de otras sustancias a los que responden generalmente con movimientos. Las células unicelulares captan en su ambiente estímulos y procesan la información como reciben o captan a través de la transcripción o tras la traducción de señales que se concentran o se direccionan en el movimiento de los protozoos, de los flagelos o los silicios. Los seres unicelulares pueden ser móviles, es decir, que se pueden adaptar al estado químico, físico de su entorno. Es importante también que tengamos en cuenta que estos organismos también producen sustancias como las hormonas, que se captan a través de los receptores celulares, que son parte fundamental para las células unicelulares. También encontramos la comunicación pluricelular, en la cual las células poseen en la membrana plasmática un tipo de proteína específica llamada receptores celulares, los cuales son encargados de recibir señales fisioquímicas del exterior celular. Estas señales son las explicaciones celulares que suelen ser receptores de sus mismas células. Asimismo, existen tres tipos de comunicación celular, las cuales son según el ligado soluble, tales como la hormona o el factor de crecimiento. Existe una segunda que es el contacto celular del ligado fijo y la tercera que es el contacto celular con ligado fijo en la matriz extracelular. Entonces decimos que en la comunidad endocrina las moléculas señalizadoras, es decir, las hormonas, son secretadas por células endocrinas, las cuales son especializadas en el transporte por un conducto común, actuando sobre las células localizadoras en lugares alejados del organismo. Es decir, que la comunicación endocrina se lleva a cabo en las células somáticas. Asimismo, podemos decir que en la comunicación paracrina es la que produce la célula que se encuentra relativamente cerca, sin que para ello exista estructuras especializadas que nos permitan hacer una sinapsis, siendo una comunicación local entre ellos. También existe la comunicación autocrina. Esta comunicación autocrina es la que establece una sola célula consigo misma. Este tipo de comunicación es la que establece la neurona presináptica, el cual capta entre ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores que ha vertido o que ha dado en la sinapsis, para así dejar las secreciones o así respaldarlos para ser reutilizados. Asimismo, podemos ver entre ellos como la célula o el embrión que nos permiten ver cómo esta comunicación autocrina se puede ver relacionada, puede ser también las células cancerosas, las cuales son un producto o es
factor producente al crecimiento y los receptores de ellos mismos como fuente principal de crecimiento. Asimismo, vamos a encontrar lo que es la comunicación yuxtacrina. En esta comunicación podemos decir que se ve relacionado con otras células, o matriz extracelular, mediante la cual las moléculas de adhesión celular va a ser parte fundamental, ya que entre ellas se ven homologadas en un papel fundamental en el control del crecimiento celular y la formación de los tejidos entre células heterólogas, y que es muy importante para el reconocimiento que realiza el sistema inmune. En esta comunicación se realizan otros mecanismos relacionados a las células, como lo son las uniones celulares, como como los productos, o como la comunicación misma va a ser adherencia a las moléculas o las partículas extracelulares. Entre tantas comunicaciones que hemos visto anteriormente, también vamos a encontrar la comunicación nerviosa y la comunicación por moléculas gaseosas. En la comunicación nerviosa podemos decir entonces que también se conoce como la comunicación sináptica, en la cual es el tipo especial de comunicación celular electroquímica, que realiza un sinfín de interpretación frente a las células nerviosas, en la cual los neurotransmisores del flujo va a permitir que la información eléctrica recorra por parte fundamental, como lo son las dendritas y la acción, que son partes fundamentales de las neuronas, en la que va a permitir que recurran solamente en una sola dirección. Asimismo, va a permitir que alcance la sinapsis, donde es parte fundamental para ella la separación para ambas neuronas. Asimismo, podemos decir que la neurona presináptica segrega las sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que permitirán que capten los receptores de la membrana. La neurona postsináptica también será parte fundamental para asimismo saber qué es la comunicación nerviosa, la cual va a permitir transmitir o responder a las informaciones relacionadas que nos están permitiendo dichas neuronas. Asimismo, existen otras variables frente a la comunicación nerviosa, como lo puede ser la neurosegregación, o la neurosecreción, perdón, y la comunicación neuromuscular. Vamos a entender también cómo la comunicación por moléculas gaseosas nos van a permitir a intervenir por mensajes las sustancias gaseosas, como el óxido nitrítico y también el monóxido de carbono, los cuales hacen parte del torrente sanguíneo dentro del citoesqueleto, permitiendo que esto fluya de manera correcta a través de los químicos, que se considera un tipo de comunicación paracrina, como lo hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que el sistema nervioso, el sistema inmune, múltiples sistemas que tenemos nosotros serán capaces de liberar a través de las membranas plasmáticas las células dianas, las cuales son las que nos permiten interactuar las moléculas gaseosas. Asimismo, ambas moléculas gaseosas, a diferencia de las hormonas esteroideas, va a permitir que la actividad física sea modificada mediante las enzimas dianas intracelulares. Buenas tardes, mi nombre es Diana Milena Sánchez Gómez y a continuación mostraré algunos avances tecnológicos a través de la comunicación celular. En primero, ¿qué son los avances tecnológicos? Son aquellos descubrimientos o desarrollos que presentan una mejora significativa en el conocimiento. En el campo de medicina, por ejemplo, se han logrado avances significativos en el desarrollo de tratamientos efectivos para las enfermedades. Tecnologías de célula única. Las tecnologías de células individuales o únicas proporcionan vistas detalladas de los entornos celulares y son herramientas importantes
utilizadas en el descubrimiento de fármacos y la investigación clínica. Los análisis de células individuales suelen requerir múltiples máquinas con protocolos separados, pero Berkeley Lights ha dado un paso más al desarrollar una única máquina que puede procesar y analizar células una a una simultáneamente. La máquina, el Beacon, es capaz de realizar múltiples manipulaciones de células individuales en un chip oftafluídico que contiene decenas de miles de diminutas cámaras celulares. Otro de los avances son los biosensores de aptameros. Los monitores de glucosa, las pruebas de embarazo y los sensores de metales pesados son algunos de los detectores basados en biosensores que han desarrollado y utilizado desde la década de 1960. Los biosensores consisten en enzimas, anticuerpos o microbios que permiten una lectura del compuesto que se detecta. Las nuevas tecnologías de sensores se han centrado en los métodos basados de aptameros de ácidos nucleicos, ya que tienen el potencial de ser más sensibles, estables y rentables que los métodos anteriores. Terapias celulares actuales. En los pacientes diabéticos de tipo 1, el deterioro de las células del páncreas provocan una deficiencia de insulina y una acumulación de glucosa en la sangre. Una posible solución está siendo desarrollada por Sera-6, un dispositivo implantable compuesto por células pancreáticas cultivadas en laboratorios que responden directamente a los niveles de glucosa en sangre del paciente. El dispositivo contiene células de los islotes fabricadas a partir de células madres pluripotentes inducidas iPSC y pretende eliminar los tratamientos farmacológicos para estos pacientes. También en la comunicación celular podemos ver la reproducción celular. Esta tiene como ramas la fertilización in vitro, FIV. La FIV es una técnica de reproducción insistiva que ha revolucionado el tratamiento de la infertilidad. Consiste en la fecundación de los óvulos en un laboratorio y posterior transferencia de los embriones al útero. Esta técnica ha permitido a muchas parejas concebir incluso con los métodos tradicionales no han tenido éxito. Otro es el diagnóstico genético preimplantación, DGP. El DGP es una técnica que se realiza durante la FIV y permite detectar enfermedades genéticas o cromosómicas en los embriones antes de su implantación en el útero. Banco de óvulos y esperma. Los bancos de óvulos y esperma han facilitado el acceso a la reproducción asistida a parejas y personas solteras que no pueden concebir de manera natural. Estos bancos almacenan muestras de óvulos y esperma de donantes anónimos que luego pueden ser utilizadas en tratamientos de fertilidad. Preservación de la fertilidad. La preservación de la fertilidad es una técnica que permite a hombres y mujeres conservar sus óvulos, espermas o tejidos ovárico antes de someterse a tratamientos médicos que podrían afectar su fertilidad, como la quimioterapia. Útero artificial. El útero artificial aunque todavía se encuentra en etapas experimentales, la creación de un útero artificial podría revolucionar la reproducción humana. Esta tecnología permite el desarrollo de embriones fuera del cuerpo de la mujer. Buenas tardes, mi nombre es Elizayana Montenegro López, soy del programa de Psicología Virtual, estoy en la Universidad Iberoamericana y les voy a hablar sobre dos conceptos de la comunicación celular. Para iniciar, hablaré sobre la señalización química. Se podría decir que es un proceso muy importante el cual nos
puede permitir lo que es la coordinación de las funciones en las células a través de las señales moleculares y puede dar respuesta a estímulos ambientales. Por ejemplo, vamos a hablar de las hormonas. Se podría decir que es una insulina la cual se libera del páncreas y se une a receptores en las células para regular lo que es el nivel del azúcar en la sangre. Están los neurotransmisores, más que todo lo que es la dopamina, la cual se libera de las neuronas y se une a receptores en otras neuronas para poder regular lo que es la motivación, lo que es el movimiento. Están las citocinas, la cual se liberan de las células inmunitarias y se unen a receptores en otras células para poder coordinar lo que es la respuesta inflamatoria. Está en la terapia con hormonas en transexuales, se podría decir eso como por ejemplo, en la señalización química juega un papel muy importante en la regulación hormonal, en el uso de antidepresivos. Los medicamentos que actúan en la señalización química pueden tener efectos secundarios en la investigación en células madre. Es fundamental para la diferenciación celular. Se podría decir que la señalización química es un campo muy complejo, lo cual requiere una consideración ética cuidadosa en la investigación en las prácticas médicas. Vamos a hablar sobre el receptor ligando. Se podría decir que es un proceso en el cual una molécula de señalización se une a un receptor específico a una superficie celular, lo cual esta unión activa una vía de señalización y genera una señal y produce una respuesta celular, la cual es específica. Por ejemplo, están los receptores de la insulina, los cuales son encargados de que las células puedan regular la absorción de la glucosa. Están los receptores de la dopamina, lo cual su función es regular la motivación y el movimiento. Los receptores de histamina, lo cual también regulan lo que es la respuesta alérgica. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estás estresado, el neurotransmisor del cortisol se libera para poder ayudar a responder al estrés. Cuando tienes una alergia, las citocinas se liberan para poder coordinar las respuestas inflamatorias. ¿Cómo podemos utilizar la señalización química en la bioética? Primero, en la terapia génica, para poder corregir lo que son los defectos genéticos que afectan a la comunicación celular. En el desarrollo de fármacos, para que los medicamentos puedan interactuar con los receptores específicos. En la ética de la investigación, para la experimentación con señales químicas en personas las cuales plantean cuestiones éticas. Se podría decir que la señalización química requiere más que todo de la consideración ética cuidadosa para poder garantizar su uso responsable y beneficioso en la medicina y la investigación. Muchísimas gracias por su atención. Podemos utilizar el receptor ligando en la bioética, en el desarrollo de los medicamentos, más que todo para poder diseñar lo que son los fármacos que puedan interactuar con receptores específicos, en la terapia génica, para poder ayudar a corregir lo que son los defectos genéticos, en la investigación de enfermedades, más que todo en ayudar a revelar los mecanismos de enfermedades. Se podría decir que el receptor ligando es muy importante en la bioética para poder desarrollar lo que son los tratamientos y poder entender lo que son las enfermedades. También para permitir que la medicina sea más precisa, sea más ética y más que todo es clave en la bioética para poder garantizar el bienestar humano. Hola, mi nombre es Paula Palacios. A continuación les voy a presentar dos conceptos relacionados con la comunicación celular. El primero es la señalización paracrina. Este tipo de señalización en el que las células se comunican a corta distancia se conoce como señalización paracrina. La señalización paracrina permite a las células coordinar sus actividades de manera local con sus vecinas, aunque se usan en muchos contextos y tejidos. Las señales paracrinas son especialmente importantes durante el desarrollo cuando permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe adoptar. De acuerdo a esto podemos tener en cuenta los siguientes ejemplos. El primero es el cáncer,
ya que una señalización paracrina anormal puede contribuir al crecimiento y metástasis tumorales, y la segunda son las enfermedades cardiovasculares, ya que la difusión en la señalización paracrina puede contribuir a la hipertensión. Como segundo concepto tenemos la señalización sináptica. Este proceso se llama así debido a la sinapsis, la unión entre dos neuronas, donde ocurre la transmisión de señales. Cuando la neurona emisora dispara, un impulso eléctrico se mueve rápidamente a través de la célula, a lo largo de una extensión similar a una fibra llamada axón. Cuando el impulso llega a la sinapsis, provoca la liberación de ligandos conocidos como neurotransmisores, los cuales cruzan con rapidez la pequeña brecha que hay entre las neuronas. Cuando los neurotransmisores llegan a la célula receptora, se unen a receptores y producen un cambio químico dentro de ella. Con frecuencia, la apertura de los canales iónicos y el cambio en el potencial eléctrico a lo largo de la membrana. Podemos relacionar ese concepto con las siguientes enfermedades, ya que influyen en el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. La primera enfermedad es la del Alzheimer. Como segunda opción tenemos esquizofrenia y por último está la hipertensión. Buenas tardes para todos, mi nombre es Claudia Esmeralda Rojas Castro y deseo presentarles dos conceptos de la comunicación celular. El primero es la neurotransmisión, la cual es una sustancia química liberada en el líquido desde las células del sistema nervioso llamado neuronas. La neurotransmisión se libera de una porción de neuronas categorizada como axón terminal, la cual se encuentra muy cerca de la célula diana. Dicho lo anterior, ya que la unión de estas dos células se llama sinapsis, la comunicación por medio de transmisores se denomina como señalización sináptica. La célula que libera este neurotransmisor lleva por nombre neurona presináptica, mientras que la célula diana se llama postsináptica. Con la liberación de la neurona presináptica, el neurotransmisor rápidamente llega al axón terminal y se une a la célula postsináptica, ocasionando que la comunicación de esta sea específica, debido a que va dirigida exactamente a las células, lo cual lo hace una sinapsis. Un ejemplo de esta es la acetilcolina de la neurotransmisión. Cuando es liberada es la que genera la contracción de los músculos en el cuerpo. Cuando nos vamos a la relación bioética nos preguntamos, ¿es bioético que se manipule la neurotransmisión en una persona? En mi concepto sí, teniendo muy en cuenta que éste sea desarrollado de manera adecuada y bioética por un profesional de la salud y que el paciente tenga una amplia y transparente explicación de los pros y contras de este tratamiento, para que se pueda llegar así a un consentimiento de los que conllevará la manipulación de los neurotransmisores. Recordando que los pros son que mejora el estado de ánimo por medio de la serotonina y la dopamina, la cual alivia la depresión, que aumenta la concentración por medio de la dopamina y que alivia el dolor por medio de los opioides, que mitiga el dolor. Y que los contras son que puede cambiar el humor, ya que este puede alterar la personalidad de una persona, que puede dificultar la memoria debido a que afecta directamente al aprendizaje, y que afecta en la salud provocando efectos secundarios como el mareo, las náuseas, el vértigo, entre otros. Continuamos con el segundo concepto, que son las hormonas, la cual es una sustancia química que es liberada por las glándulas endocrinas que logran difundirse en la sangre. La circulación sanguínea conduce una hormona a casi todas las células del organismo. Sin embargo, solo las células que tienen receptores específicos a la hormona pueden responder y por lo tanto servirle a la célula diana. Un ejemplo de esta es la insulina, que segrega el páncreas, controla la glucosa de la sangre y regula la energía del cuerpo humano. Al pasarnos a la parte bioética, también nos consultamos, ¿es bioético manipular las hormonas en una persona? Pues han habido experimentos positivos los cuales se han enfocado únicamente en el bienestar de los humanos, como lo es en el reemplazo hormonal para aliviar los síntomas de la menopausia, otorgando una mejor calidad de vida, tanto física como psicológicamente.